Vamos a hablar de derrotar gigantes, y yo sé que hay gigantes en la vida de cada uno de nosotros. Y cuando hablamos de gigantes y cuando hablamos de derrotar gigantes, estamos hablando de David. Y David derrotó a Goliat, el gigante, pero vamos a ver la vida de David antes de llegar a ese lugar, porque lo que no entendemos es que Dios nos prepara, hermanos, para derrotar gigantes. Dios nos está preparando cada día de nuestra vida, desde el día que aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador y ponemos nuestra vida en las manos de Jesús. Él nos empieza a entrenar y a enseñar cómo tener victoria o cómo enfrentar esos gigantes cuando vengan a nuestras vidas. Y todos vamos a enfrentar gigantes de diferentes tamaños, de diferentes lugares, de diferentes problemas. Pero somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es una palabra que Dios nos ha dado, que es verdad, y que podemos caminar en ella siempre, aleluya, pero tenemos que prepararnos, tiene que haber preparación. El pueblo de Dios, los hijos de Dios, hijas de Dios, siempre tienen preparación antes de enfrentar cualquier problema. Y Dios a continuo nos está preparando. Lo que no entendemos a veces es que las cosas que pasamos cada día son solamente entrenamiento para algo más grande, para algo más fuerte. Y Dios nos prepara para que tengamos victoria, porque es por medio de la victoria que nosotros crecemos. No crecemos si somos derrotados cada vez que tenemos un encuentro con el enemigo. Así no vamos a crecer. Como vamos a crecer es cuando tenemos de victoria en victoria en victoria. Por eso dice la Biblia que el cristiano camina de victoria en victoria. Así que del día que usted es salvo, usted empieza un entrenamiento. Dios empieza a entrenarnos, preparándonos para derrotar gigantes en nuestras vidas y en las vidas de alguien más. Aleluya, gloria a Dios. Y vamos a ir al libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 16. El versículo 23 en adelante, y vamos a ver la vida de David, pero vamos a orar primero. Padre, en el nombre de Jesús, venimos como siempre buscando su ayuda, buscando su apoyo, Señor. Padre, sabiendo que de nosotros mismos no tenemos nada que dar, Señor. Yo no tengo nada que dar de mi parte, Señor, es lo que usted nos da. Por medio de mi persona, Señor, soy un instrumento, una bocina, si quiere, si podemos llamarle eso, un portavoz que está dando el mensaje que usted me ha dado a mí. Yo lo doy más adelante, Señor, para cada persona. Así que para ello necesito su ungimiento, necesito la ayuda del Espíritu Santo. Espíritu Santo, guía cada palabra que sale de mi boca y prepara los oídos para el que va a oír estas palabras, Señor, que no caigan en tierra mala, que caigan en tierra buena, Señor, para que den mucho fruto. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Podemos ver la vida de David desde que él tenía quizás unos 15 años. A David lo mandaba su papá a pastorear un rebaño, y es lo que él hacía, era el menor de la familia. Como en esos tiempos se practicaba tener más de una esposa, y diferentes, la familia siempre eran hijos, 2 o 3 hijos de una mujer, 2 o 3 hijos de otra mujer, y así. David era el último. David nació cuando ya estaba su papá de grande edad, y
Me imagino yo que él era el que su papá consentía un poquito más, pero sus hermanos no lo querían. Le pasaba lo mismo que a José. ¿Se acuerdan de José? Predicamos de él. A David le pasaba lo mismo. Sus hermanos no lo querían. Tenían celos de él o lo que fuera, pero no lo querían. Y entonces David estaba ungido por Dios. Dios lo ungió. Antes de que Samuel fuera a ungirlo como rey, él ya era un joven ungido, porque Dios estaba con él. Y las experiencias de David, fíjate bien, un joven de unos 15 años, enfrentando a osos y a leones, a donde andaba en el campo con las ovejas, y dice que venía un oso y tomaba una de sus borreguitas, y entonces él iba y peleaba con ese oso y lo mataba y le quitaba la borreguita. Lo mismo con los leones. Así de que este joven estaba entrenado a pelear, era un guerrero. Él estaba siendo entrenado para algo más grande. Él no sabía, como nosotros tampoco no sabemos. Dios nos entrenó en esta iglesia, Dios nos entrenó por un largo tiempo para enfrentar el coronavirus, para enfrentar este tiempo cuando no nos estamos reuniendo y de podernos mantener juntos todavía y caminando adelante, esperando el tiempo del Señor. Esto no viene nada más por una decisión humana. Esto es un entrenamiento que Dios nos entrenó para esto. Y Dios no nos entrenó para correr o para huir o para ser cobardes. Dios nos entrenó para ser valientes, para enfrentar cualquier cosa que venga y mantenernos firmes. Porque es una cosa enfrentar las cosas y correr de ellas. Y muchos es lo que hacen. Viene el problema y corren del problema. Pero yo le doy gloria a Dios por ustedes que están firmes, que están parados, que están luchando, que no están dándose por vencidos. Aleluya, porque los gigantes vienen. No hemos visto nada, hermano. Yo sé que la gente está asustada con el coronavirus y todo esto, pero esto es el principio de dolores. Esto no es el fin, esto es el principio. Y para ello vamos a tener que estar firmes, fuertes, bien conectados con Dios, llenos del Espíritu Santo de Dios para poder resistir los días malos. La Biblia nos lo enseña. Y no podemos resistir días malos si no estamos preparados. Aleluya. Por eso yo siempre les estoy predicando palabras de preparación que Dios me da para usted, para que seamos guerreros, que vamos a luchar y vamos a triunfar y vamos a caminar en victoria, en victoria, en victoria, en victoria. Aleluya. Entonces podemos ver a David siendo entrenado con osos y con leones. ¿Usted se imagina? Con osos y leones, animales, fieras. Pero él estaba siendo entrenado, él no tenía una idea. Pero para cuando él fue con este gigante Goliat, él ya había sido entrenado. Fue lo que le dijo a Saúl. Le dijo, Saúl, yo he enfrentado osos y leones y los he matado, los he descalijado. Gloria a Dios, no puedo decir esa palabra, pero como quiera los he matado. He tenido victoria en ellos y ahora este gigante no va a ser diferente. Fíjate bien. Pero vamos a ver la vida de David antes, porque a pesar de ser un guerrero, a pesar de ser un joven valiente, también era músico.
He was also a Era musician. músico. He was a musician. Y Saúl, And Saul, por desobediente, because he was disobedient, Dios, fíjese bien, Dios le había mandado had un sent, espíritu malo. an evil spirit to him. Y pongo énfasis en And esto I'm porque putting emphasis siempre on que this hablamos de un because whenever we espíritu talk malo about decimos evil viene del spirits, demonio, we pero say no that it comes from the necesariamente. demon, but not necessarily. Dios también manda God espíritus can also malos send evil spirits con un propósito. with a purpose. Y fíjese bien lo que dice en el verso 23, Primera de Samuel 16, 23. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con sus manos. Y Saúl tenía alivio. Fíjese bien lo que la música ungida hace. Por eso debemos de llenar nuestros hogares con música ungida de Dios. Música cristiana. Porque la música cristiana ungida echa fuera los demonios. Aleluya. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Y el espíritu malo se apartaba de él. Hay algo poderoso aquí que necesitamos aprender. Ustedes que tienen hogares cristianos, fíjense bien donde entran espíritus malos. Y no me diga que no, porque sus propios hijos los traen a su casa. Y hijos que no viven para el Señor traen espíritus malos a su casa. Y usted no se da cuenta. Quizás no es espiritual suficiente para discernir espíritus malos, que lo debía de ser, porque usted debía de tener el Espíritu Santo de Dios que discierne espíritus malos que entran a su casa. Yo por eso, dígame lo que quiera decir de mí, pero cuando mis hijos estaban todavía viviendo conmigo, ellos tenían que servir al Dios que yo servía o no iban a poder estar conmigo. No pueden dos espíritus estar juntos. Dos espíritus del mal, o un espíritu del malo y un espíritu de Dios. No pueden estar juntos. Hay algo mal cuando esos espíritus pueden juntarse y comprometerse uno con el otro. Yo sé que no lo queremos oír porque no es popular. Lo popular ahorita es haz lo que tú quieras. Pero acuérdate que yo sirvo a Dios. No. Yo aún a mis hijos ya de grandes, ya de casados. Si usted no me viene aquí a mí a visitar, si usted anda tomando, o si usted trae un cigarrillo en su boca o en su mano, no entra a mi casa. Es lo que yo hacía. Aquí no. Esta casa es casa de Dios. Y aquí solamente entran los que van a respetar a la casa de Dios. ¿Se acuerda cuando Jesús fue al templo y se enojó tanto, que es la única vez que vemos a Jesús enojado? ¿Se acuerda qué hizo? Hizo un látigo, un chicote, que le llamamos nosotros aquí, los tejanos. Y lo tejió y les agarró a golpes.
y les volteó las and mesas he overturned the y los tables. corrió, les And he dijo, ran aquí them out. esto, He said, aquí no "Here, entran ustedes. you can't come in here. Esta no es casa de mercadera, This is esta es not, casa de Dios, a house casa of de money oración. changers. This is the house of God, a house of prayer." Ese celo, ese respeto That's the debemos de that's the tener para la respect that casa we de should have Dios. for the house of God. Y la casa de Dios no And the es house of solamente God este isn't edificio just donde this estamos building ahorita. where we're at La right casa now. de Dios The house of somos God, nosotros. we are the house of God. Y la casa de Dios And the es donde house of yo God is esté, where ahí I es la may casa be. de Dios. That's the house of God. Ok, Okay? voy a dejar el I'm tema. going to stop there with that. Cuando leemos este When we read versículo, this en realidad verse, in estamos reality, leyendo la we misma are primera reading the mención del same uso de first Dios de la música mention para la adoración of the use of God, Refrigerio music by God. y para sanidad. It's for refreshing and for Fíjese healing. bien. La adoración para Worship refrigerio y para It's sanidad. for refreshing Porque el and espíritu healing, malo because se the iba. evil spirit left. Tenía que irse. He had to go No podía permanecer He donde couldn't estaba el stay ungimiento de where Dios. the anointing of God was. Oh, que agarremos esto. I hope we get a hold of this. En verdad la música Really, es uno de los music más grandes is one agentes of the greatest sanadores sobre la healing la agents faz de la tierra on the y face es of the derribada del versículo And it's 23 derived y from Saúl verse tenía 23. refrigerio, And Saul was refrigerio. refreshed. Cuando David When tocaba David el played arpa the harp, y no era el and arpa, it wasn't the harp, no era it David, wasn't David, era el ungimiento It was de the Dios anointing sobre of aquella God. música. on that music. Por eso el diablo That's usa why mucho the la devil música uses the music a lot para engañar a la to gente. deceive people. Es el arma más It's the poderosa que most él tiene powerful ahorita weapon en la that he has iglesia, right la now in the música. church is music. Y es arma del diablo, And it's a no es weapon de of the Dios. devil. It's not of God. La arma de Dios The weapon es of ungimiento God y is echa his fuera anointing, and it casts out al espíritu malo. the evil spirits. No lo It invita, doesn't invite them. no lo trae, It doesn't bring them. lo echa It fuera. casts it out. Mm. Y Saúl tenía refrigerio y And Saul estaba was mejor. refreshed and was Sin well. embargo, para que sea But así, For it debe to be ser so, música it has ordenada to be por music Dios ordained by y de God, ese modo and in this santificada way, por el sanctified Espíritu by the Santo de Holy Dios. Spirit of God. ¿Quieres echar malos Do you want espíritus to fuera cast de tu out casa? evil spirits from Llena your tu home? casa de Fill your música home ungida with por el anointed Espíritu music by the Santo. Holy Los Spirit. malos espíritus The evil odian spirits esa hate música that y no music, pueden estar And donde they esa cannot música be where está. that music is. Bien claro. It's so clear. Los espíritus malos no The pueden evil estar spirits donde está cannot la be música where ungida de Dios. anointed music from God is. ¿Por qué cree usted que Why las do you iglesias think that se the ha churches usado have used siempre tener always adoración, having worship, alabanza praise antes de la before predicación? the preaching? Esperando, y fíjese como Hoping, and predicador, let me yo le voy a decir algo, let me tell you, as a preacher, I'm esperando gonna tell you, hoping que para cuando that los by the músicos time y los the cantantes musicians and the terminan singers la adoración y la finish alabanza, the worship and the la praise, tierra está completamente the soil is completely preparada prepared para recibir to o para receive sembrar la or semilla, to sow the palabra seed de into Dios, y with the que word entre of a los God, corazones de and las that it may personas, enter pero into como the hearts pastor of the o como people, but as a predicador, preacher or a yo le voy a pastor, decir a usted I'm algo, gonna cuando tell la you something. música When the y los music and the cantantes no hacen singers el trabajo, don't do the work, la predicación the es preaching difícil is difficult de que entre al to get corazón de into las the heart personas, of the people, porque la tierra no está because the preparada. soil isn't prepared. Y siempre sabemos, And we always know espiritualmente spiritually, discernimos cuando we la tierra discern no se when the preparó. soil wasn't Sí prepared. hubo música, pero Yes, no there hubo was música music, but there ungida. wasn't anointed music. La música tiene que ser The music ungida has to y para be que sea la anointed, and música for the ungida, music los to be músicos anointed, tienen the que ser musicians have to ungidos. be anointed. Si las cosas de Dios no The se things of hacen nomás God porque las aren't podemos done just hacer, because we can do them. nomás porque yo Just puedo because I cantar, can sing,
ya voy a cantar I'm gonna sing y voy a I'm servirle gonna a Dios serve con la God música. with No, music. Dios No, tiene que God ungirme has para to que yo anoint me haga so that I o use la voz can, que Él so me ha that dado. I can use the voice that He's given me. Ojalá que estoy hablando Hopefully a I'm alguien. talking to No sé. somebody. I don't know. El capítulo Chapter 17, 17, versículo 1, y los verse 1. filisteos Now juntaron the sus Philistines ejércitos gathered together para la their guerra. armies to battle. Para esto, For this, papá de David David's dad le dice a su hijo David, tells his ¿sabes qué, son David? David, you know what, David? Deja el rebaño encargado Leave con the alguien flock más to y someone quiero que else. tú vayas y lleves I want esta you to go comida and take this a tus food hermanos to your que están en brothers el ejército de who Saúl. are in Saul's army. Y David, And David, ok, papá, okay, Dad, yo lo haré. I'll Y do it. fue And he went, llevando comida que taking the food para sus hermanos. to his brothers. Pero cuando llegó, But when he got there, sus hermanos se his enojaron con él. brothers ¿Qué became andas angry haciendo with him. aquí? What are you doing here? Pues yo solamente Well, vine a I just traerles lo came que to mi bring papá you me what mandó my que le dad trajera. told me to bring you. Ya te conocemos a ti, Oh, tú we know viniste you. nomás You've come a here ver, just to dónde te see where vas a we are. entremeterte You're aquí. just going to get involved, and Sí, tenían Well, celo, they were jealous porque ellos sabían because que they David knew estaba ungido that David was y podía anointed hacer cosas que and ellos he no could do podían things that they hacer. couldn't do. Y los filisteos And the juntaron sus Philistines ejércitos gathered para la together their guerra armies to battle, y se congregaron en and were Soco, gathered together at que es de Shochoh, Judá, which y belonged acamparon to entre Judah, Soco y and pitched Aseca between Shochoh en and Azekah in Efesadim. Ephes. Se nos dice la guerra fue fuerte It contra los said that the filisteos war todo el was tiempo de hard against Saúl. the Philistines during the whole time 14:52, capítulo of Saul. 14, Chapter verso 14, 52. verse Los 52. filisteos eran un The Philistines enemigo were interior an inner enemy, interior enemy de Israel, of Israel, que es peor que un which is enemigo worse externo. than an external enemy. Hay enemigos There are enemies internos that are internal, y hay enemigos and there are externos. external enemies. Lo que está dentro What's hace más inside daño que lo que está Does more afuera. harm than what's outside. Por eso en las That's why iglesias in the churches, el daño más fuerte the que se strongest hace siempre harm a that's una done iglesia es to a por church adentro. is always by Alguien de someone adentro on está the haciendo el inside daño doing the harm para parar to stop lo que Dios está what haciendo. God is doing. ¿Me entiende? You understand? Yo conozco muchas I know a iglesias lot of churches que han sido that divididas have been divided, por personas by adentro de la people iglesia inside the que se han church rebelado en that have contra rebelled o han against estado como lobos or rapaces. have been like a wolf in sheep's la Biblia clothing. habla And de the esto. Bible talks about this. En las iglesias hay In the lobos churches, there are rapaces. wolves in sheep's clothing. No son borreguitas, They're hermano. not little sheep. Son lobos They're rapaces. wolves in sheep's clothing. Son instrumentos del They're diablo. instruments of the devil. ¿Para qué? Para What destruir for? lo que To Dios está destroy haciendo. what God is doing. Bueno, ese es Well, otro tema. that's another subject. Que es peor que un enemigo externo. It's worth El enemigo worse externo todos than lo an external conocemos de enemy. afuera. External enemies, we all know who they Todos are. sabemos lo que el diablo hace, What the todos devil sabemos does. lo que es un Everybody drogadicto, knows todos what a sabemos lo drug que addict es is, un what a alcohólico, todos alcoholic sabemos lo is. que We es all un, know bueno, what, todos los you demás know, all pecados those que other hay. sins that there are. Pero adentro de la But iglesia inside the church, tenemos que tener discernimiento have para discernment. discernir to discern quién es quién. who is who. Y muchas veces And a lot of times, somos engañados, we are deceived. muchas veces. Many times. Pero bueno, ese es otro But tema. that's another subject. Porque Saúl nunca pudo derrotar Because a su Saul could enemigo never defeat his interno, enemy, his internal enemy, al menos en forma concluyente least por último. in a way that would be counted at the end. El enemigo interior The inner
The lo interior derrotaría enemy y would fue defeat derrotado him. por el enemigo And he interior. was defeated by the interior. En el enemy. sentido espiritual es In lo the mismo spiritual en la sense, it's the actualidad. same thing Tenemos que right derrotar now. We have a to defeat todos los enemigos all the interiores. interior enemies. Solo se puede hacer It can esto only cuando be el done creyente pone when the su, believer su fe his exclusivamente faith en Cristo exclusively in Jesús y Christ lo que Él Jesus hizo and en la what he cruz. did on the cross. Verso 4. Verse 4. Salió entonces del campamento And de there los went out a filisteos un champion paladín out of the camp el of the cual se llamaba Philistines Goliat, named Goliath, de Gat, of y Gath, tenía de altura whose 6 height codos was y 6 un cubits palmo. and a Fíjese bien. span. Esto significa This que means medía más that de he was taller 275 than metros o 9 pies de 275 alto. Uh, 9 he was pies. 9 En feet el tall. sentido espiritual, In the spiritual esto sense, es exactamente a lo que exactly todo what creyente se every enfrenta. believer is Y confronted de with. seguro para nosotros es And for sure, posible, for us, no es posible derrotar not tal possible to oposición defeat en such nuestro poder y opposition in our esfuerzo. power and Hay effort. solamente un camino There's por el only one cual se way puede by lograr which y es this por can be medio done, and it's de lo que through Cristo what hizo en la Christ cruz. did on the cross. Y traía un casco de And he bronce had en a su helmet of cabeza brass upon his y head, llevaba una cota and he de was malla armed with y a era coat el of peso mail, de and la the weight cota of the coat 5,000 was ciclos de 5,000 bronce, shekels of brass, unos 57 kilos 57 o kilos, 125 or libras. 125 pounds. Sobre sus piernas traía And he had grebas de greaves of bronce brass y upon his jabalina de legs, and a bronce target of entre brass sus between his hombros. shoulders. El asta de su lanza And the era staff como of un his rodillo spear de was like a telar y weaver's tenía beam, el hierro de and su his spear lanza had weighed 600 600 ciclos de shekels of hierro iron, e iba un and escudero one bearing a delante shield de went before him. él. Era un hombre enorme y He por was an 40 enormous días este For hombre 40 days, había this salido. man had gone Acuérdese out. que está Remember, en un he lado de la was montaña on one side of está the mountain el ejército is the de army Saúl of Saul. y en el otro lado están On los the other filisteos. side is the Philistines. Y en medio And in the había middle, una llanura. there Allí were salía plains. este gigante That's where this y giant would come desafiaba al out and pueblo challenge de Dios, the people of God, diciéndoles, telling si hay algún if valiente there's entre anyone ustedes brave que enough salga y among you pelee to come out and conmigo, fight si against me me, vence, you nosotros nos win, damos por vencidos we give up. los filisteos, the pero si Philistines. les gano, But if ustedes I se van a win, dar por you vencidos. are going to Y be no había given quien up. saliera, And nobody todos se escondían. would come out. De Everybody todo would el hide. ejército de Saúl, all no of había Saul's army, una There persona. was not one person. Allí estaban los hermanos de David, allí There were estaban David's brothers. muchos soldados, There were many pero soldiers. nadie se atrevía But a nobody salirle a dared este gigante. to come out against this El giant. número 6 estaba Number impreso 6. sobre Goliat. There were Él tenía 6 codos de altura, tenía 6 piezas de prisoners of armadura, Goliath. He was 9 contando feet tall. sus He had armas. all El all número this 6 armor. fue impreso sobre la imagen de Oh, they oro were de Nabucodonosor e identificará about al anticristo the en el futuro. statue of Número Nebuchadnezzar. 666. The el number número del diablo. 666 is the number of the devil. Y esto lo encuentra en Apocalipsis This is 13 y found in 18. Revelation 13, Y se 18. paró y dio voces a los And he escuadrones de stood and Israel cried unto the armies of diciéndoles, Israel and said unto ¿para them, qué salís a dar Why are you batalla? come out to set No your battle in array? no soy el Am filisteo not I y a vosotros los Philistine, siervos and de ye servants Saúl. to Saul? Escoged entre vosotros you un a hombre man que for venga you, contra mí. And let him come down to me. Goliat era uno de los Goliath últimos was gigantes one of the last que fueron giants producto, that was the fíjese bien, product resultante de that la unión resulted entre from the ángeles union caídos between y fallen mujeres. angels and women. De ahí vinieron los That's gigantes. where Se the giant encuentra came en from. Génesis This is found 6:4. in Genesis 6:4. Este esfuerzo de Satanás This effort tenía of la Satan intención had the de intention corromper la línea de corrupt sangre the que bloodline detendría al that Mesías would venidero, contain the coming que Messiah, ocasionó el diluvio de Noé. which caused Con the esta flood última of rebelión, Noah.
tratando de tomar posesión de la tierra prometida, que negaría al pueblo de Dios un lugar, y de allí también detener al Mesías venidero. Es decir, el diablo sabe lo que va a venir. El diablo sabe que va a ser derrotado. El diablo sabe que va a ser puesto en el infierno. Todavía no está allí, pero va a ser puesto en el infierno. Él sabe todo esto y él está tratando de llevarse la más gente que él pueda llevarse. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Esto agarró la atención de David. Fíjense bien. Dadme un hombre que pelee conmigo. En el verso 34 dice, y David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Es decir, cuando David oyó a este gigante desafiar el pueblo de Dios, él no pudo resistir. Y dijo, pues, ¿quién es este? ¿Quién es este paladín? ¿Quién es este gigante que está desafiando al pueblo de Dios? Yo le peleo. Y cuando los soldados lo oyeron, lo llevaron con Saúl. Y Saúl le dice, pero tú eres un chamaco. Tú no puedes pelear con este gigante. Pero sí, David sabía que él ya había sido entrenado para ello. Y que la victoria era de él. No por lo que él podía hacer, por el Dios que él servía. Fíjese bien, hay algo que aprender ahí tan lindo para nosotros. Y no vamos a tener tiempo de terminar este mensaje, pero hermanos, hay gigantes ahorita enfrente de nosotros que nos están desafiando, que están desafiando al pueblo de Dios. Y venía león o oso y tomaba algún cordero de la manada y salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada. Es lo que quería yo decir hace rato, desquijaraba. Yeah, there you go. Desquijaraba y lo hería y lo mataba. El verso 36 dice, pues el león o oso, tu siervo lo mataba, pues este filisteo incircunciso, fíjese bien, será como uno de ellos. Las palabras de nuestra boca son la victoria o la derrota. Él no dijo, yo creo que yo puedo pelear con él. Yo creo que yo le puedo vencer. No. Pues este filisteo incircunciso será como uno de ellos. Allí comienza la victoria de David. Las palabras que él habla. Es tan importante que nosotros entendemos esto. Yo lo he estado predicando, pero me temo que no lo hemos agarrado todavía. Que lo que nosotros hablamos es lo que vamos a tener. Es lo que vamos a hacer. Porque ha provocado, fíjese bien la razón, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Y añadió David, el Señor, fíjese bien, el Señor que me ha librado de las garras del león y del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. ¿Ya vio para qué fue entrenado? Eso le dio la confianza a David para decir, si yo puedo vencer al oso y al león, este gigante no va a ser diferente. Era mucho más grande que un león, que un oso.
Pero no hay But there diferencia. was no Para Dios difference. no For hay God, diferencia. there's no difference. Lo que David está diciendo, What el Dios David que is me dio la saying, victoria, God gave allí me me the va a dar la victory there, is victoria going to acá. give me the victory here. Ese mismo Dios That's the same God. es el que me da las It's the one, victorias a He's mí. the one who gives me the victory. No es lo que yo It's hago, not what I es lo do, que Él it's hace what por He does medio de mí. through me. Y esto no va a ser And this won't diferente. Y be dijo any Saúl a different. David, ve Saul y el said to Señor David, esté go and the contigo. Lord be with thee. Entonces dijo David al filisteo, fíjese So bien, David said, tú vienes a mí con said espada David y to the lanza Philistine, y thou comest escudo, to me with a sword and pero with a yo spear vengo a and with ti a en shield. el nombre de But I come Jehová to de thee los in the name of the ejércitos, Lord of el hosts, Dios de los the God of escuadrones the de armies of Israel, Israel, que whom tú thou has hast provocado. Aleluya. Hallelujah. Gloria a Dios. ¿Se fija? You see this? ¿Se fija cómo You see David how no viene diciendo David yo te doesn't voy come saying, yo te voy a I'm derrotar going to defeat porque you because Dios está conmigo God is with me, y yo and esto I y yo this lo and otro? I No, that. No, no le dijo no. He el said, Dios the God de los ejércitos. of the armies of Israel. Él He me va a dar la is victoria. going to give me the victory. Pero quiero que veas But I want algo you to see something. antes de terminar, porque ya Before se we me acabó el finish, because tiempo, I've run pero out of time. quiero que veas But I algo. want you to see something. La victoria The victory no fue en David, wasn't in David. no fue en la It onda, wasn't in no fue en la piedra, the no stone fue en or lo que David hizo, the sino lo que Dios hizo por slingshot. medio de It David. was Pero what fíjate bien he cómo did lo through hizo, David. It was what porque God quiero did que through tú hagas David, lo because I mismo. want you to do the same thing. Lo habló, He spoke it. lo habló. He spoke it. En años pasados yo era, Years in the past, me gustaban mucho los deportes. I really liked sports. Y todavía me gustan, And I pero still ya like no sports, como antes. Not like I used to like El them. boxeo era uno de Boxing los deportes que me was gustaba one of the mucho a mí sports ver. that I really liked to Y había un watch. boxeador And there que was se a llamaba boxer Muhammad Ali, that was named Muhammad Ali, Cassius Clay. Cassius Clay. Y este boxeador And this boxer siempre would hablaba always de cómo iba a talk ganar about how la he was going batalla. to win the fight. Siempre. He always would. Él lo decía antes He would de la say, pelea, él before the decía, fight, he'd lo say, voy "I'm going a to naquear knock en el him out tercer round, in the third round. o voy a hacer esto, I'm voy a gonna hacer do lo otro, this, y or así I'm gonna como do él that." decía, And just así like lo he hacía. said, ¿Sabe por that's what qué? would happen. Las You know why? palabras que él Because hablaba. it was the words that he would speak. Y cada vez tenía And every victoria. time he Fue would uno win. de It los was- mejores he was one of the boxeadores que best hubo. boxers that there was. Pero ¿sabe por qué? But you Porque know él why? lo hablaba. Because he would speak it. Y yo no me daba cuenta, pero And I ahora didn't realize puedo it, but ver now I can see que las palabras de su that the boca words of his eran mouth importantísimas very y important poderosas, and powerful. que él tenía toda su That he confianza, had fíjese all bien, his tenía confidence toda su confianza en él in mismo. himself. Y él hablaba lo And que he would él say confiaba what que he él iba a hacer. Trusted he would Y do. así como lo And hablaba, just like así lo he said hacía. it, that's what would happen. Lo que David What habló David spoke fue lo que David was what hizo. David did. It was Exactamente, y lo vamos a exactly- ver más We're después. going to see this later on. Él habló de cómo He iba a spoke derrotar al about how he gigante, was going qué es to lo que defeat the iba a hacer giant, what he was going to do cuando lo derrotara, when he y defeated todo him. a las palabras And de él, every word todo a that la he letra spoke to the fue letter hecho por David. was done by David. Las palabras de nosotros Our son words Are importantísimas, so tienen very poder important. They have power para crear. to create. Dios creó God created todo por medio de everything palabras. through words. Y nos dejó a And he nosotros left us la misma the same oportunidad opportunity de hablar to speak la victoria o the lo que victory queremos, or hermanos. what we want. Sin darnos cuenta, Without hablamos realizing derrota it, we muchas speak veces. defeat a lot. Sin darnos cuenta, Without hablamos realizing it, palabras we speak de no fe, Words that are not of faith. palabras que no Words hay that fe en there are ellas. no faith in. Y esto nos trae And la this derrota. brings us the defeat. Entonces, So si lo then, ponemos al otro lado if we turn y it empezamos a around hablar and we start to speak positivamente positively
Especialmente cuando empezamos a hablar la palabra de Dios. Dios dice God says que la victoria es mía. that the victory is mine. Dios dice que God soy says más que that I am more vencedor. than a conqueror. Dios dice que God todo lo says puedo that I en can do Cristo que all me things through fortalece. Christ who strengthens me. Dios dice que ninguna God arma says that forjada no que se weapon levanta en formed contra de against mí me va a will prosper. prosperar. Dios dice que God ya soy says that sanado. I am already No que healed. voy a ser, Not que that I ya am fui going to sanado. be healed, but that I am Dios healed dice already. en su God palabra says it in His Word. que por sus llagas ya By His soy stripes, yo I sanado. am already healed. Y yo hablo And sanidad a I este speak healing cuerpo to this body, de acuerdo a la palabra according de to the Dios. Word of God. Fue lo que David le That's dijo. what David said. Tú has provocado You al have Dios provoked the God de Israel, of Israel, a Jehová de los the Lord ejércitos, of hosts, y yo and I te voy a am matar, going to kill you. te voy a cortar la I'm going to cabeza, cut your head off. y todo el pueblo va a And saber all que the hay people will Dios. know that there is a en God Israel. in Israel. ¿Qué le parece? What do you think of that? Si usted empieza a confesar If you start to victoria confess ahorita, victory right now en cualquier in any situación que tenga, situation that you may have, empiece a confesar start to confess que la victoria that es the suya. victory is yours. Pero ¿sabe qué? But you know what? Dios siempre le God habló a su always pueblo. spoke Fíjese to His bien, people. tome nota de esto. Take note of this. Dios siempre le God habló a su always pueblo y spoke to les His dijo, people and told them, después de un milagro, after a miracle, pongan algo put something que va a enseñar that will show la victoria que the tuvieron aquí victory en that you este had here lugar. in this place. Cuando pasaron el río Jordán When en they lo passed seco, the Jordan les River dijo, on junten dry land, piedras He said, y collect rocks amontónenlas and pile them up here como un monumento as a monument para recordar to remember lo que yo what hice I aquí en did este here in lugar. this place. Y nosotros, hermanos, we tenemos victorias Have the victory que Dios nos ha dado, that God has given antes, us before, que debemos de recordar that we should remember siempre. always. Si Dios me dio If la God victoria gave me the en victory aquella ocasión, me at va a dar that la time, He's victoria going to otra give me the vez. victory again. Aleluya. Hallelujah. Esa confianza. That confidence. ¿Sabe lo que pasa? You know what Se happens? nos olvida We forget lo que Dios ya ha what hecho. God's Si already Dios me ha done. salvado, If God has saved si me, Dios me libró if de God set me drogas y free de from alcohol drugs and y de la alcohol vida que yo and the llevaba life that I amarga used to y live, fea, bitter and ugly, de derrota, defeated life, si Él hizo todo if eso, He did all ¿por this, qué no me va a ayudar why en esto? wouldn't He help me with this? Yo soy más que I'm vencedor, more yo than a tengo la conqueror. I victoria. have the victory. Camine en esa Walk in victoria, that victory. confiese esa Confess victoria, that hable victory. esa Speak victoria, that victory. cambie su situación Change your situation con las palabras de su with the boca words of your mouth y manténgase firme and stand firm en esas palabras, on those words. confiando no en usted Trusting not in yourself ni las palabras, pero confiando nor en your el own que words, but respalda esas trusting in palabras. the one who backs up those words. Vamos a orar.